Amigos fierreros, acá estamos creo que en la última entrega. No vale la pena, creo, ahondar en más detalles. Me parece que ya fui bastante descriptivo. Este, bueno, debo quizás de alguna manera disculparme porque de repente los videos que estoy poniendo no, no son muy profesionales. Creo que ahí les presento de fondo el motor, que es el sujeto de todas estas cosas. No me presento a mí, no importa mi cara ni mi cuerpo. Este, También no preparo los videos, o sea que no hay música, no hay grandes imágenes, no hay un colorido espontáneo, hay simplemente lo que hay, lo que se ve, la información técnica es lo que importe. Podrán escuchar algún ladrido de perro o algún miau de gato, pero en definitiva son las mascotas, todas nuestras mascotas hablan y se expresan, así que también están dando vuelta alrededor mío. Bueno, nos convoca en este domingo, porque en este domingo creo que este domingo me puse al tono y al día con todas estas cosas, porque quiero terminar, quiero ir consolidando cosas. Uno de los temas que realmente a mí me llevaron mucho tiempo estudiar, sacar conclusiones y darme cuenta que por lo menos en mi país, aquí en Uruguay, no hay mucha gente que sepa al respecto. Y la poca gente que debe de haber, yo no tuve la suerte de encontrármela enfrente como para que me explicara puntualmente cómo resolver el problema y no entrar en una facultad de física o química para tratar de disuadir para el problema. Bien, este motor empezó a presentar un problema de baja compresión y el problema era puntualmente porque la junta, la tapa del cilindro estaba quemada. La junta de tapa de cilindro se quemó porque en dos oportunidades, yo obviamente sin querer, perdió el agua de refrigeración y subió la temperatura, no mucho porque andaba en la vuelta, en la corta, pero lo suficiente como para que obviamente la junta se fuera deteriorando hasta llegar un momento que perdía mucha compresión. Bueno, el, se comenzó a desarmar, abrí la tapa de cilindro pensando que era solamente eso. Se encontró que la tapa de cilindro estaba quemada en dos lugares, entre el pistón cilindros número 1 y 2 y entre el 3 y el 4, a tal punto que se comunicaban entre ellos. O sea, la combustión de uno se comunicaba en el otro. Se encontró como, digamos, como síntoma de esas cosas el tema de carbón en los vástagos de las válvulas de emisión, por ejemplo, que las válvulas, los asientos estaban relativamente bien, no había mayor problema con eso. O sea que el carbón en los vástagos de las válvulas de emisión no tendría por qué tener una causa más que la combustión de un cilindro que pasara al otro cilindro, ¿verdad? En el momento que estaba haciendo la admisión. Bien. Si bien no había aceite en el agua ni agua en el aceite, pero sí al desarmarlo también se ve que el mecánico que lo hizo anteriormente no lo había apretado bien la tapa de cilindro, o no usaron torcómetro, o se olvidaron de apretarla, o no apretaron en el orden correcto. Además, sé que toda la parte, digamos, izquierda del motor, mirándolo de frente, toda la parte izquierda donde están los múltiples de admisión y escape, estaban prácticamente flojos los tornillos, los culones. O sea que ahí también había un problema de que por mal apretada, la junta no había ajustado bien. Bueno, en principio se llevó al mismo rectificador que ya lo había nombrado, Enrique Velázquez. Se llevó la tapa de cilindro, la cepilló, le hizo todo lo que había mencionado en el anterior video. Y al estar limpiando el aro de carbón que se hace en la parte superior de las camisas, donde no barre el aro, se encontró que en el pistón, en el cilindro número 1 y el cilindro número 4 estaban las camisas partidas. Partidas pero con traslación de metal, o sea, no era una fisura, eran las camisas partidas, a unos 5 o 6 milímetros de la parte del matafuego, de la matallama arriba. Bueno, las causas se analizaron de por qué podría estar partida las camisas, pero evidentemente parece que también el mismo tornero que había apretado la tapa del cilindro había dejado el matallama o matafuego, según cada uno como lo quiera mencionar, había dejado al doble de la medida que tiene que sobresalir del plano del cilindro.
Seguramente eso no lo previeron, le metieron prensa y con la prensa partieron la camisa y la armaron así como estaba, ¿no? O sea, porque quién sabe cuánto tiempo hacía que estaba funcionando así. El motor siempre presentó un cabeceo y no se sabía de qué era, si era la bomba, además. Bueno, evidentemente la falta de compresión y todo eso sumaba eso. Bueno, ahí hubo que sacar el motor para hacerle el encamisado y terminamos en lo descrito hasta ahora. Bien, pero vamos a la pérdida de agua. Volvamos a la pérdida de agua. La pérdida de agua era que el motor en algún momento, yo hace 8 años que la tengo, la camioneta, pero hace más o menos unos 4 o 5 años la camioneta comenzó a pinchar siempre un mismo sello de motor. Específicamente, se los voy a mostrar, el sello de motor que siempre se pinchaba era ese de ahí. Ese, ¿sí? Ese de ahí. Porque este es lo que tapa, desde aceite tapan las cámaras donde bajan las varillas de las válvulas, ¿tá? Hacia los botadores que están acá arriba, acá en este lugar, están los botadores acá, están los dos botadores acá, ¿verdad? O sea que esto no tapa presión ni nada, simplemente tapa el conducto donde baja el aceite de arriba para abajo. Bien, se pinchaba siempre ese y una vez se pinchó el de la misma altura que está más atrás ahí. Bien. Era una cosa rara porque siempre se pinchaba el mismo sello de motor cada aproximadamente 6 meses. Cada 6 meses, ¡pim!, se pinchaba el motor. El sello. El sello se sacaba y mostraba un deterioro corrosivo fundamentalmente en el borde, donde hace contacto con el hierro fundido. Y en el medio, aproximadamente un punto, no era que estaba todo comido, sino en un punto, ¡pum!, pinchaba. O sea, hacía una especie de agujero casi de mecha y se pinchaba por ahí y de repente en una salida uno salía, hacía 5 kilómetros y en 5 kilómetros perdía todo el agua. O sea que el agujero que se hacía era, una vez que perforaba, se hacía un agujero grande. Bien, se empezó a analizar por qué cada 6 meses pinchaba ese mismo, qué se había cambiado. Bueno, no se había cambiado nada, creo que lo que se había cambiado en su momento fue el alternador nuevo empezó a generar más corriente. Bueno, ahí empezamos a estudiar el tema, o empecé a estudiar el tema de las conexiones. Las conexiones de masa, los positivos y negativos de la batería al motor o al chasis. Bien, aquí les voy a mostrar de lo que recomiendan. Recuerden que yo les había mencionado que tiene 2 baterías. Bien, las 2 baterías deben de ir conectadas de una sola manera. Lo recomendable es esto. Esta es la batería, la que está a la derecha del motor, es la batería secundaria. La batería que está sobre el lado izquierdo es la batería primaria. Creo que le llaman así porque básicamente la primera batería, que es esta, la primaria, es la que descarga directamente sobre los servicios. Va al positivo, del positivo viene acá y va hacia la conexión allá, de ahí baja el burro directamente. ¿Tá? Esta es la primaria. La secundaria va conectada en forma paralela, desde acá, desde este cable, que atraviesa el frente de la camioneta, y viene hasta aquí, y sale el positivo acá, y viene conectada acá. Bien, ahora los negativos, que es lo que más importa. El negativo de la batería primaria va al chasis. ¿Ves? Está conectado ahí al chasis, ahí ven la conexión, ahí abajo, bien, que es nueva, es un tornillo, está directamente conectado al chasis, y ahí viene la conexión negativa de la batería primaria al chasis. La segunda batería va conectada al motor. ¿Tá? Aunque no lo hagan creer, yo hice pruebas. Conecté esta al chasis y la otra al motor, que estaba conectada acá abajo del alternador, inclusive para que fuera más directo al alternador. Fue peor. El sello me duró 3 meses. ¿Tá? Específicamente 3 meses. Bien. Hay otra conexión más, que normalmente va a una malla, que va conectada ahí a la parte, ven, a uno de los tornillos del burro. Lo ven ahí, hay una especie de cola de chancho ahí atrás, allá atrás, ahí, ese negro que está ahí. Bueno, ahí es recomendable una buena conexión. Vienen unas mallas que salen bastante caras y se deterioran bastante seguido y uno realmente nunca las cambia. Bueno, yo le hice un buen par de cables de ahí de 5 milímetros cada uno. Le di una vuelta para que quedara flexible para el movimiento del motor. ¿Tá? Y bueno, ahí está conectada también la masa del motor a la carrocería.
Bien, eso es importante y forma parte de lo que llamamos la corriente galvánica. Bien, así que ahora vamos a hablar de la corrosión del motor. Ese sello se pinchaba básicamente por dos causas, o podría pincharse por dos causas. Una, el efecto de la corriente galvánica, o sea, la corrosión por corriente galvánica, o la corrosión por cavitación. Bien, siempre, todos sabemos y hablamos de la corrosión por corriente galvánica. Es la más común de todas, eso afecta a prácticamente todos los motores, ¿tá? Que es la... No, les aclaro que no quiero hacer una biblioteca de esto, hay mucha información en internet que ustedes pueden acceder. Yo voy a ir directamente sobre el problema causa-consecuencia, que es lo que realmente uno desea escuchar siempre, y no realmente clases de física o química. Bien, la corriente galvánica es básicamente cómo fluyen los electrones sobre el cátodo. Hay una transferencia siempre de electrones de negativo a positivo, en el sentido de que es lo que lo producen los elementos como las baterías y los alternadores. Ese fluir de electrones de un lado a otro produce una corriente que le llaman galvánica. La corriente galvánica produce desgaste, produce cavitación, produce una corrosión que ustedes ven en el agua de los radiadores, lo ven en el agua del propio motor, cuando que ven que se mantiene un color de óxido y demás. Obviamente todo esto depende de la conformación del motor. En este caso, el motor es todo de hierro fundido, bloque y tapa de cilindro, por lo tanto, obviamente el color amarronado del agua de los radiadores se debe a la oxidación del hierro fundido. Bien, y eso también influye. ¿Qué pasa? La transferencia de electrones se produce mayormente cuando hay diferencia de metales. Vale decir, uno dice, bueno, puede presumir de que en un motor de hierro fundido, se va a oxidar más o más rápido que un motor que es todo de aluminio. No necesariamente. Porque el aluminio también se oxida o se sulfata de alguna manera y también produce pudriciones y también se deteriora. Lo importante es no combinar, por ejemplo, cuando un motor es hierro fundido el bloque y aluminio la tapa. Ahí hay una transferencia de electrones más hacia un metal que hacia el otro y se deteriora increíblemente. Ese bloque de hierro se deteriora más que en estos casos donde es todo hierro. Ustedes habrán visto motores viejos como los motores, por ejemplo, de los Forescore, el MK1, por ejemplo, que es todo hierro. Después empezaron a venir con combinación con tapa de aluminio y últimamente están viendo bloque de aluminio y tapa de aluminio. Entonces, bueno. Ahora, ¿por qué el sello de motor se oxidaba? Bueno, porque los sellos de motor se fabrican en diferentes metales. Los hay de galvanizado, los hay de bronce, los hay en acero inoxidable y pueden haber a pedido de otros metales, pero en la lista de metales hay metales más puros o metales menos puros que son más atacados por los electrones que otros. El bronce no es el más puro, pero es el que más se usa en esto, es uno de los más puros, pero es el más usado en este elemento y en todo lo que es sanitaria por el contacto del agua. O sea que sería lo más recomendable colocarle sellos de bronce como están colocados ahora. Pero yo no quería ponerle en su momento sin antes solucionar el problema de fondo. Entonces, volvamos al sello de galvanizado. El sello galvanizado no es de galvanizado puro, tampoco. Es bimetal, o sea, el corazón es de chapa común y es galvanizado por afuera para que no se oxide. Eso es lo peor que podemos ponerle porque en realidad justamente el óxido, la corrosión por corriente galvánica, va a ir directamente a atacar un sello de motor bicomponente, o sea, de dos capas, de dos metales, porque es rápidamente atacable. Es lo mismo que ocurre básicamente en los buques, ¿verdad? En los barcos se colocan grandes pastillones galvanizados abajo del casco, debajo del nivel del agua. En lo que se refiere a la proa, ahí en la roda específicamente, que es el filo de la proa que corta el agua,
para que muchos lo entiendan, y en el codaste, que es al contrario, es la popa, la parte donde van los timones y la hélice, y el eje de la hélice, donde sale ahí atrás, ahí se produce una concentración de desgaste o corrosión por corriente galvánica. Bien, este motor sufría de eso como cualquier otro. Ahora, lo que no sabíamos era que también se produce corriente por cavitación. ¿Qué es? La corrosión, perdón, si dije corriente por cavitación, no, es la corrosión por cavitación. La cavitación es básicamente un desgaste por vibración. ¿Qué es lo que produce el desgaste? Burbujas de aire. Una burbuja de aire que se produce en la cámara de agua de un motor se aloja por corriente galvánica, por el efecto de la corriente galvánica, en el metal ese impuro, en el sello de motor en este caso, y la vibración del motor, en estos casos, motores diésel antiguos, muy vibradores, con más razón se produce cavitación, esa burbuja de aire llevada a un proceso de vibración, aunque no lo puedan creer, produce desgaste a tal punto de que genera un agujero. Eso era lo que agujereaba el sello de motor. Ahora, ¿qué es la causa que lleva a que se formen las burbujas de aire? Porque la corrosión por cavitación, fundamentalmente, si no hay burbuja de aire, no se produce. ¿Qué es lo que produce la burbuja de aire? Bueno, las burbujas de aire se pueden producir de algunas formas. Una es por las camisas rajadas. Las camisas rajadas, fisuradas, transmiten de alguna manera la compresión, la presión que se produce en los cilindros hacia las cámaras de agua y se produce el aire en la cavidad de agua. Esas burbujas de aire se alojan o se adhieren a las paredes del metal y se producen los agujeros, en las picaduras. Eso es básicamente lo que tenía el motor. Esa era la causa fundamental de la consecuencia de pinchar los rocillos de motor. Eran las camisas rajadas, que era la sospecha, pero que no tenía forma de verlo hasta que no abriera el motor. Bien. Así que creo que les quede bien claro, más o menos, sin entrar en detalles técnicos, profundidades técnicas, de analizar químicamente los componentes y demás. Eso lo pueden leer, es común de internet. Acuérdense de la corrosión por corriente galvánica, lo que tiene que ver con conexiones de cables, básicamente, y la corrosión por cavitación es por la formulación, de alguna manera, de burbujas de aire que producen agujeros en diferentes partes del motor, ¿tá? Por la vibración de los motores. Bien, ¿cómo podemos evitar eso? Una, haciendo correctamente las conexiones eléctricas, y dos, la corriente por cavitación la evitamos o la suprimimos lo más posible con un elemento que se agrega al agua, un aditamento que se agrega al agua, que es glicol. Hay mucho mareo con respecto a los componentes que se le agregan al agua a los radiadores, que son refrigerantes, que son de un color, que son del otro color, lo que venden por ahí. Bueno, creo que la mayoría de las cosas es un engaño. El único producto que hay en nuestra plaza en Uruguay es el glicol que vende ANCAP. No, yo no soy vendedor de ANCAP ni nada por el estilo, no le quiero hacer propaganda a nadie, pero específicamente hablé con un ingeniero de ANCAP en el cual me dijo que el único producto que se vende en plaza que evita, específicamente formulado para la corrosión por cavitación, es el glicol que vende ANCAP. Es glicol puro que se coloca en proporción de mitad agua, mitad glicol. O sea, si ustedes necesitan una mezcla de 10 litros preparada, finalizada para agregarle al radiador, ustedes necesitan formular 10 litros de agua, tienen que hacerlo con 5 litros de glicol y 5 litros de agua destilada o desionizada comprada en la droguería. ¿Tá? No es agua de la canilla, por lo general, mejor agua desionizada, ¿tá? Comprada en la droguería. 5 litros y 5 litros de glicol hacen 10 litros del componente terminado para ponerle al radiador. Ese es el único elemento que evita la corrosión por cavitación y está formulado para ello. Repito, no es anticongelante ni son los antirrefrigerantes que venden por ahí en plaza, ¿tá? No lo son.
Yo he probado de todo tipo, de los más caros, de los americanos, de los alemanes, de los chinos, de los uruguayos, de todos los... No ha funcionado absolutamente nada. Lo único que le estoy echando ahora es el glicol. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué no vamos al original? Bueno, el original ya no viene más. O sea, en el año 80 habían una cantidad de cosas recomendadas por el manual de la camioneta que hoy por hoy no están más. O sea que eso ya no podemos ir a ese detalle. Así que bueno, amigos, esto es todo por ahora. Espero no aburrirlos más en un futuro y espero que todas las recomendaciones les sirvan para mantener sus vehículos en buen estado.